Hola, saludos a todos, mi nombre es José Rote y junto con mis compañeros José Larrea y Eduardo Matos les estaremos hablando un poco sobre la unidad 3 de la asignatura Toma de Decisiones y Solución de Problemas, la cual aborda la temática del problema y su resolución. En aras de abordar este tópico de la manera más completa posible, desarrollaremos 6 subtemas que están enumerados en su pantalla actualmente, que son el problema y los elementos que lo componen, los tipos de problemas, las etapas del problema y de la resolución de problemas, el conflicto, la creatividad y las oportunidades y finalmente la metacognición en la resolución de problemas. ¿Qué es un problema? Un problema es un asunto o cuestión que se debe solucionar o aclarar, una contradicción o un conflicto entre lo que es y lo que debe o debería ser. Se presenta así como una dificultad o un inconveniente para la consecución de un fin o un disgusto. Así pues, es una molestia o una preocupación que se presenta para poder solucionar alguna situación. El concepto de problema, en el sentido de cuestión que se debe solucionar, es aplicable a las más variadas disciplinas: las matemáticas, la filosofía, la ecología, la economía, la política, la sociología, la metodología, entre otras. Los elementos que conforman un problema son variados y pueden llegar a ser numerosos. En términos generales, los elementos que podemos encontrar en un problema son los siguientes: las personas, entre ellas los causantes del problema, los afectados por el problema y el investigador. También debemos, y es muy importante, ver o visualizar el contexto del problema, la incógnita que está presente, que ha generado la dificultad. Están también los datos y hechos disponibles, así como las restricciones, condiciones o exigencias para hallar una solución. Encontramos el lenguaje, código, texto o notación en la que se expresa el problema dependiendo del contexto en el cual se está desarrollando. Así pues, también podemos encontrar como elementos a los métodos, estrategias o procedimientos que se pueden implementar. Es importante definir cuáles son los límites de una posible solución y presentar una hipótesis respecto a si es una solución viable o no. Encontramos opciones o cursos de acción aceptable mediante el análisis de la hipótesis. De igual manera podemos visualizar los parámetros de evaluación para las soluciones, así como los resultados o soluciones una vez aplicados. Y por último, encontramos los objetivos que se presentan a través de la solución, que se quiere hallar más allá de solucionar el problema, cuáles son los objetivos que se desean lograr. Tipos de problemas. Existe una amplia variedad de problemas en función del tipo de razonamiento y contexto en que se pueda presentar alguna situación. Y es que poder solventar un problema reside en reconocer la verdadera naturaleza del mismo, es decir, en reconocer cuál es el problema, para poder así dar con la respectiva solución. De modo tal que, si la persona no logra dar con el inconveniente o bien con el problema, este termina postergándose, generando así una verdadera crisis, que puede acarrear muchos demás problemas como consecuencia. Entre los tipos de problemas que podemos encontrar con regularidad se encuentran problemas convergentes, problemas divergentes, de razonamiento, problemas de dificultades, problemas por analogía y problemas por conflicto. Problemas convergentes. Son problemas que requieren que la persona disponga de un pensamiento lógico que le permita crear una serie de deducciones analíticas. Este proceso consiste en dividir el problema en secciones a fin de verlo por partes, para así poder atacarlo poco a poco hasta poder darle solución. Al fragmentar el problema es posible que existan varias alternativas de solución, y para obtenerla es necesario que la persona intervenga en una serie de pensamientos y razonamientos que lo inviten a la reflexión y evaluación de la situación desde una perspectiva lógica, lo cual facilita en gran medida la consecución de la solución respectiva. Es común que este tipo de problemas sea resuelto por medio de la aplicación de estrategias. Un ejemplo de estos podemos encontrarnos en los juegos de ajedrez. Por otro lado, los problemas divergentes. A este tipo de problemas se le puede encontrar diferentes posturas al momento de plantear una solución. Su nombre se debe a que, al ser tantas posturas, estas no llegan a coincidir, sino que por el contrario resultan contradictorias, lo cual puede acarrear un enfrentamiento entre los especialistas o las personas que estén involucradas. Y es que mientras más soluciones se planteen, más diferencias existirán entre ellas. Como por ejemplo, podríamos decir que un tipo de problemas divergentes es ver cuál sería el mejor final para una novela o una serie, o si el final que se ha presentado fue el correcto. También podemos encontrar, por otro lado, los problemas de razonamiento.
Estos pueden subdividirse en inductivos o deductivos. Los inductivos son aquellos cuyos planteamientos no están fundados en la lógica, sino que, por el contrario, se fundan solo en un juego estadístico de posibles resultados favorables, frente a resultados negativos que podrían plantearse. Un ejemplo de esto pueden ser apuestas sobre juegos de fútbol o de caballos o casino, en lo que el juego es principalmente estadístico. Por otro lado, los problemas de razonamiento de tipo deductivos sí están fundamentados en la lógica. A esto se le logra obtener una respuesta por medio de una serie de análisis y conjeturas fundadas en la razón y en el estudio de las circunstancias desde una perspectiva netamente lógica y objetiva. Por supuesto, los conocimientos adquiridos por el individuo juegan un papel importante, ya que la solución parte en gran medida de la lógica y el análisis que la persona pueda desarrollar. Los problemas de dificultades son aquellos que presentan una situación donde el individuo ya ha identificado el problema y ha logrado además determinar la solución, pero no es posible que la pueda ejecutar por presentarse un inconveniente. Por otro lado, los problemas por analogía son aquellos que se resuelven por medio de una comparación que se realiza entre situaciones del pasado y situaciones del presente, y por medio de este análisis la persona puede llegar a dar con la solución. Esta salta a la vista por establecerse una comparación entre las circunstancias pasadas, pero el asunto no reside en la comparación de las circunstancias, sino más bien en la imitación de las soluciones aplicadas. Por último, tenemos los problemas de conflicto, los cuales hacen referencia a aquellas situaciones que se presentan cuando el individuo quiere oponerse a su propia realidad. Es decir, estos son conflictos existenciales donde la persona se juzga y confronta a sí misma, llegando a producirse así un problema interno. Ello consiste en que la persona no se siente a gusto con su actuación y lo que piensa de sí misma. Ya para estos momentos creo que todos podemos estar seguros que las problemáticas son situaciones de bastante complejidad, las cuales están determinadas en gran parte por el contexto en el que se desempeñan las personas involucradas, la cantidad de personas y otros factores de la personalidad de la persona o de las personas que deben solucionar el problema. Por lo cual, el proceso de solución de problemas normalmente se basa en una serie de pasos metódicos que buscan, bajo ciertos tipos o estrategias de solución, conseguir la solución más adecuada para la situación en cuestión. El método Polya para la solución de problemas originalmente se originó enfocado a resolver problemas de matemático o de análisis científico. Sin embargo, este sigue una metodología que puede ser aplicada para cualquier tipo de problema, como la veremos a continuación. Primero, hay que entender y identificar cuál es el problema en cuestión del cual requerimos plantear una solución. Posteriormente, tenemos que hacer la planificación de la solución, seguido de la ejecución, y finalmente con el análisis de los resultados. Si estos análisis prueban no ser satisfactorios, pues sencillamente volvemos al paso inicial. Como bien dijimos antes, el primer paso del método Polya es entender propiamente el problema. Por sencillo que parezca, esta es una de las fases más críticas del proceso, ya que a partir de esta nosotros vamos a comenzar a trabajar en las posibles soluciones o alternativas que le darán solución a nuestra problemática. Es de utilidad durante esta fase hacernos preguntas y buscar respuestas, como por ejemplo, ¿se entiende cuál es la situación y el contexto del problema? Lo podemos replantear con nuestras propias palabras. Podemos distinguir todos los datos disponibles que nos pueden proporcionar criterios de solución. ¿Sabemos a qué queremos llegar con este problema? ¿Tenemos la información necesaria para solucionar la situación de la manera más práctica posible? Estas son algunas de las preguntas que recomienda el método Polya para poder ejecutarse de la mejor manera posible. Una vez que ya estamos seguros de que entendemos nuestro problema y que sabemos a dónde queremos llegar con la solución, es momento de configurar un plan de acción. Es decir, tenemos que pensar en alguna estrategia adecuada para nuestra situación que nos permita resolver y llegar a la solución más adecuada para nuestra problemática. Modelos de planes o de maneras de proceder en la solución de problemas abundan por montón y cada uno desempeña funciones o posee características que son beneficiosas dependiendo de las circunstancias del problema. Por ejemplo, en pantalla vemos que algunas de estas alternativas son realizar una lista, pensar en nuevas ideas, buscar patrones, o una que es bastante utilizada en el ámbito científico,
el ensayo de error. Cualquiera de estas técnicas y las muchas otras que no son mencionadas en esta presentación son útiles siempre y cuando se adecúen a tu situación y a la problemática planteada y por supuesto a la solución deseada. Ya teniendo un plan de acción en mente, es momento de ejecutarlo. Para ello, debemos tener un esquema concreto de cómo vamos a proceder y repasar todos los pasos para estar seguros de que la manera que vamos a ejecutar nuestra solución es la adecuada. En algunos casos vamos a tener que buscar recursos o algunas otras cosas adicionales para poder ejecutar nuestra idea de solución y posteriormente llevarla a cabo en aras de conseguir el objetivo planteado. Finalmente llegamos al último paso del método Poglia y uno de los más importantes, que es la revisión del proceso de solución. Para empezar, es importante recalcar con los objetivos establecidos si realmente logramos alcanzarlos con la solución planteada y con la metodología usada. Hay ciertas preguntas, al igual que al inicio de la metodología, que nos pueden orientar en este aspecto, como si la solución a la que llegamos es la correcta, si la respuesta satisface las necesidades que habíamos planteado en un inicio, si hay alguna manera más sencilla de proceder o alguna otra manera distinta de ejecutar la estrategia de solución que nos pudiera conllevar el mismo resultado. Esta fase es importante porque en caso de que nuestra solución no sea la más adecuada, nos permite reiniciar el proceso y más que todo generar un aprendizaje de la primera solución que no resulta como definitiva. Ahora hablaremos un poco del segundo método de solución de problemas planteado durante esta exposición, que se basa en el método IDEA. El método IDEA funciona como un acrónimo que identifica cada uno de sus pasos, siendo identificar, definir, ejecutar y posteriormente aprender. Como verán, guarda cierta similitud con el método Poglia, solo que, como se mencionó anteriormente, el método Poglia está más enfocado en la solución de problemas matemáticos, por lo que el método IDEA plantea una esquemática más sencilla y más simple para problemas menos demandantes. Como es de esperarse en cualquier método de solución de problemas, el primer paso siempre va a ser identificar cuál es el problema y a dónde queremos llegar. Muchas de las soluciones o de las alternativas que nosotros planteemos van a estar fuertemente determinadas por las circunstancias de la problemática y por la solución o el resultado al que queremos llegar cuando terminemos de solucionar. Por lo que identificar el problema, sus componentes, su contexto, las personas involucradas, suele ser de mucha utilidad para obtener toda la data necesaria para una resolución exitosa. La siguiente fase del método IDEA consiste en desarrollar problemas. Esto lo que busca fundamentalmente es poder garantizar que se entiende la problemática planteada y la solución a la que se quiere llegar. Significa que puedes describir y representar el problema con la mayor precisión posible. Eres capaz de formularlo de distintas formas en busca de una adecuada solución. Ahora pasamos a la parte de ejecución de nuestra solución. En este momento ya debimos haber explorado suficientes alternativas o métodos de solución y buscar todos los recursos necesarios para ejecutarlas o llevarlas a cabo de la mejor manera posible. Finalmente, el método IDEA cierra con una etapa de introspección donde buscamos aprender o recalcar el aprendizaje sobre el problema y la solución planteada. La diferencia del método Poglia no es analizar solamente si la solución dada es la más adecuada para nuestra problemática, sino realizar un proceso completo de aprendizaje sobre el problema, sobre las vivencias experimentadas, sobre la eficacia de las soluciones. Es un método, una fase más personal, en el caso de que la decisión sea individual, donde el usuario busca generar un conocimiento para próximas experiencias en la solución de problemas. Como mencionamos anteriormente, el problema está muy determinado por las circunstancias y en base a esto también hay distintos tipos de decisiones y técnicas para solución de problemas que se adecúan a las circunstancias de los mismos. Normalmente las decisiones pueden ser categorizadas según su naturaleza y su contexto, y las técnicas de solución normalmente están determinadas por el modo de proceder. Según la naturaleza del problema, en ámbitos generales tenemos 8 tipos distintos de decisión, comenzando por la racional, la cual se basa en el análisis de todas las posibles alternativas, usando el raciocinio en base a fuentes de información confiables y comprobables. Las decisiones de tipo intuitivo, donde el individuo tiende a tomar la decisión de una forma más intuitiva, valga la redundancia, en base a la experiencia que ha tenido en otras problemáticas. Las decisiones de tipo personal, donde la persona toma y actúa la decisión en base a o en un contexto más privado a lo que podría ser una decisión grupal. Una decisión de rutina, que es una decisión repetida en el tiempo, normalmente se da sobre todo en el ámbito empresarial. Una decisión de emergencia, que es un proceso mediante el cual un individuo o un grupo necesitan tomar una decisión rápida y eficaz para una situación excepcional.
una decisión de grupo que, en contraste con la individual, se conlleva mediante varias personas que buscan solucionar una problemática. Luego el tipo de decisión individual, que viene siendo totalmente opuesta a las decisiones de grupo, y culminamos con las decisiones organizacionales, las cuales normalmente se dan también en el ámbito empresarial, donde varios individuos buscan tomar una decisión que represente un cambio importante para el futuro de una organización o empresa. Existe una infinidad de técnicas para la toma de decisiones, las cuales se adaptan dependiendo de la problemática a plantear. Nosotros, para esta exposición, les mencionaremos unas cuantas y les invitamos, como parte de la actividad a realizar al final de esta presentación, a investigar una que no mencionemos nosotros y a compartirla en el foro. Una de las técnicas más implementadas en el ámbito profesional son las matrices de decisiones. Estas consisten en una matriz donde se presentan las alternativas o posibilidades de solución junto con una serie de criterios evaluativos que determinan qué tan eficaz es la solución en un aspecto del problema. Posterior a esto, se puntúan cada una de las soluciones y la que obtenga el mejor desempeño en todos los criterios es la que es seleccionada finalmente como solución definitiva. Posteriormente le sigue la tabla comparativa. Por muy similar que parezca la matriz de decisiones, la tabla comparativa opera de un modo más sencillo. En esta también se presentan distintas soluciones, pero en vez de evaluar múltiples criterios y seleccionados mediante un puntaje, solo se evalúan los pros y los contras de cada solución de una manera más simple, siendo seleccionada al final la decisión que posea mayores pros que contras. El árbol de decisión plantea una serie de escenarios y alternativas que uno va siguiendo dependiendo de las respuestas que uno le entrega al árbol, dependiendo de la situación y de las circunstancias, para finalmente llegar a una conclusión lo más acertada posible con las circunstancias que ha proporcionado en base a la información que se maneja. La multivotación normalmente se da en procesos de decisiones que involucran a muchas personas. En esto se presentan una serie de alternativas donde cada persona expresa su opinión en base a sus propios criterios de decisión y al final se contabiliza los votos totales para seleccionar la decisión con un mayor número de votos. Un ejemplo evidente de este tipo de método de solución es cuando se realizan los comicios electorales en los distintos países para la selección de cargos públicos u otras decisiones de importancia. No podíamos culminar este tópico sin mencionar el análisis FODA. Este es uno de los métodos más modernos y sobre todo usado en el mundo de emprendimiento para tomar decisiones sobre todo en el ámbito del emprendimiento y de la gestión empresarial. El análisis FODA se basa en analizar las debilidades, las amenazas, las fortalezas y oportunidades para poder abordar o de manera eficaz un emprendimiento que busca atacar o solucionar una necesidad o una carencia. Método para solucionar problemas creativos. La solución creativa de problemas es una habilidad que todo líder debe desarrollar. De forma específica, la solución de problemas creativos es un método estructurado para enfrentar situaciones donde necesitaremos aplicar la creatividad para solucionar problemas o para generar ideas. Para algunas personas solo será parte de un proceso normal de pensamiento. Es muy importante saber los pasos claros en esos momentos en los que la incertidumbre de un problema se presenta. Esta técnica propone facilitar la solución creativa de problemas. Fernández Romero nos dice que las técnicas de resolución de problemas suelen seguir la secuencia idea, solución e implantación. Mientras que Carranza y Ticona nos dicen que esta es una técnica estructurada que sigue el método general de resolución de problemas, utilizando todas las técnicas disponibles de redefinición, de generación y de evaluación de ideas, empezando por la búsqueda de hechos en torno al problema y acabando por la búsqueda de aceptación de la solución planteada. Las fases del proceso. Como en primera fase tenemos la búsqueda de hechos, reuniendo cuanta información se pueda relacionada con el problema. Esto nos puede ayudar a saber qué factores influenciaron o crearon dicho problema. Como segundo punto tenemos la búsqueda de problemas, desarrollando varios planteamientos para obtener alternativas generadoras de ideas. Este punto nos ayuda a definir puntualmente cuál es el problema que debemos atacar de forma específica. Como tercer punto tenemos la búsqueda de ideas, obteniendo el mayor número posible para resolver el problema, siendo estas de distintas índoles y buscando atacar de forma directa o indirecta el problema que nos apremia. Como cuarto punto tenemos la búsqueda de soluciones, generador de criterios válidos para la obtención de estas soluciones. Y como quinto y último punto, la búsqueda de aceptación para asegurar que la solución final sea aceptada por las personas a las que afecta y todos queden conformes con la solución planteada.
Metacognición en la resolución de problemas. La metacognición se refiere al conocimiento, concientización, control y naturaleza del proceso del aprendizaje. El aprendizaje metacognitivo puede ser desarrollado mediante experiencias de aprendizaje adecuadas. Cada persona tiene de alguna manera punto de vista metacognitivo, algunas veces en forma inconsciente. La metacognición es la habilidad para saber lo que se sabe y lo que no se sabe. La metacognición es la habilidad que tiene la persona para planear una estrategia, producir la información que sea necesaria, estar consciente de sus propios pasos y estrategias durante la resolución de problemas, reflejar y evaluar la productividad de su propio pensamiento. El saber sobre lo que se conoce y el tener la habilidad para saber más sobre ese conocimiento es lo que nos lleva a reconocer tres variables o modalidades sobre las que se nos da la metacognición. Sobre la persona, conocerse uno mismo con sus limitaciones y posibilidades. El dicho socrático, conócete a ti mismo, es un buen principio para el desarrollo de la metacognición en esta área. Sobre la tarea, saber identificar el grado de abstracción y complejidad de la tarea es una habilidad que genera un mejor análisis. Y el último punto, sobre la estrategia, seleccionar la mejor estrategia de la ya conocida para la solución de un problema o diseñar una nueva estrategia es una habilidad que solamente podrá ser aplicada por una persona que conozca muy bien la tarea y sus habilidades personales. La importancia de la metacognición en la resolución de problemas se ve plasmada a través de sus diversas etapas, donde el individuo o grupo debe plantearse en qué porcentaje de certeza domina y comprende los elementos presentes. La metacognición ayuda a evaluar a qué nivel comprendemos los hechos sucedidos y definir de forma acertada el problema y sus implicaciones, el posible impacto de las ideas presentes para generar una solución global que se vean reflejadas en la aceptación por parte de todos los implicados. Para finalizar nuestra exposición, nos gustaría dejarles una actividad que pueda hacerles ver la importancia de los métodos de toma de decisiones y de la identificación de problemas. Para empezar, queremos que seleccionen un problema que hayan tenido en el pasado, de cualquier ámbito, puede ser incluso un problema matemático, un problema de la universidad, un problema con amigos, cualquier tipo de problema sirve, y trabájenlo mediante las metodologías planteadas en esta presentación. Intenten identificar el tipo de problema, sus componentes y usar uno de los métodos de proceder, ya sea el POILA o el IDEA, para la solución del mismo. Adicionalmente, para añadirle un poco de dificultad a la actividad, necesitamos que busquen una metodología de ejecución distinta a las presentadas en la actividad. Por favor, cuando hayan culminado con esto, comenten sus conclusiones y las discrepancias como con la vez que solucionaron por primera vez el problema. ¿Creen que si hubieran conocido esta información lo hubieran resuelto más rápido o de manera más eficiente? Esto es todo por nuestra parte. Esperamos que la información presentada haya sido de su agrado y más que eso, que sea útil en el futuro para sus próximas decisiones y soluciones de problemas. Hasta una próxima oportunidad, nos despedimos. Muchas gracias por su atención.